Recording in progress. Bien, buenos días a todos y a todas en la sala y los que están conectados online. Comenzamos esta cuarta sesión del ciclo de charlas Historia Dialogada, Cría ante el espejo. Hoy tenemos el placer de recibir al profesor Carlos Álvarez Nogal de la Universidad Carlos III de Madrid. Y como es de rigor, pues nos gustaría agradecer antes de todo a los IPs del proyecto Alderan Rex, una monarquía policéntrica de repúblicas urbanas, a Cristina Bravo Lozano y a Manuel Herrero Sánchez por el apoyo a esta iniciativa, así como a la Facultad de Filosofía y Letras por la ayuda económica brindada al mismo. Como decía, hoy contamos con la participación del profesor Carlos Álvarez Nogal por hacer un breve repaso a su extenso currículum, es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, dedicado a temas del crédito de los mercados financieros, tanto en Castilla como en la América Española durante el siglo XVII, especialmente el reinado de Felipe IV. Cuenta con más de 40 trabajos en revistas, entre libros académicos, 4 libros, entre los que se cuenta lo que fue producto de su tesis, el crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, así como los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos 1621-1665. Además, el libro titulado Sevilla y la monarquía hispánica en el siglo XVII, crédito, dinero y privilegios en tiempos de Felipe IV, y uno más reciente sobre el banquero Bartolomé Spínola, el banquero real Bartolomé Spínola y Felipe IV de 2022. Ha sido IP de numerosos proyectos y actualmente es miembro del proyecto ISIMED, la monarquía hispánica, la circulación de los metales preciosos y la globalización financiera en el Mediterráneo 1568-1798. Bien, le agradecemos, por tanto, que haya venido a participar en la sesión de esta mañana, más matutina de lo normal. Y como siempre, empezamos preguntando a todos los invitados cómo comenzó esa investigación. Es decir, qué le llevó a interesarse por una cuestión pues, bastante interesante como era la financiación del reinado de Felipe IV a través de los metales preciosos. Eh, bueno, lo primero, agradecer vuestra invitación a participar en este seminario y también decir que me encanta este formato diferente en el que no vengo con una investigación digamos, preparada, que es lo habitual, sino que es más bien una ronda de preguntas sobre distintos temas. Así que lo que puedo decir desde el principio es que por favor no interrumpirme, porque prefiero que no sea un monólogo, sino que sea más bien un diálogo. Y porque muchas veces las ideas que uno tiene en la cabeza van saliendo a raíz de las preguntas que se van haciendo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista informal, respondo a tu primera pregunta, que es el origen de todas. ¿Por qué me dediqué a las finanzas de la monarquía? Bueno, fue siempre, desde que empecé la carrera, yo había hecho ciencias puras en el bachillerato con la idea de hacer una carrera de ciencias, biología, era lo que más me interesaba sobre todo por la investigación. Lo que pasa es que cuando hubo que decidir, en un momento determinado decidí qué quiero, ya que esta es una profesión posiblemente bastante solitaria, dedicarme a pensar sobre moléculas y átomos o sobre personas, y decidí que quizá era más interesante o más difícil también la segunda parte, y por eso me cambié a letras y hice la carrera de geografía e historia en la Universidad de Valladolid. Y entonces pero esa parte de la cuantificación nunca la abandoné. Y cuando llegó el momento de hacer la tesis, tuve 2 proyectos iniciales que no salieron, pero que me ayudaron a conocer el archivo de Simancas y otros archivos. Y la tercera propuesta fue La Vencida,
que fue los metales preciosos, el destino de los metales preciosos de Felipe IV. Y ahí, digamos, es donde descubro la posibilidad de explicar por qué ocurre en un siglo que tradicionalmente se caracteriza por la crisis económica. Una crisis de la monarquía en general. Es un siglo donde todo parece negativo y donde el periodo de los Austrias, que era el que me fascinaba desde que comencé la carrera, por eso mi especialidad, pues quizás se podía entender a través de uno de los ingresos más importantes de la corona, que eran los metales preciosos. Los metales preciosos que en la historiografía tradicional se consideran como lo que explica el imperio, de alguna forma, luego eso tiene muchos matices, pero es especialmente relevante en el siglo XVII porque la economía de Castilla está regida por el vellón. Y entonces, con independencia de la cantidad, que lógicamente se reduce la cantidad de metales preciosos de los que dispone la monarquía, pues esos ingresos, al ser metal precioso, son más relevantes. Esas cuestiones son las que desde el principio me fascinaban, y cuando entré en el archivo en busca de documentación, pues empecé a descubrir eso y otras cuestiones que no me esperaba. Y ahí, digamos, encontré las dificultades que tiene trabajar en un archivo, recopilar los datos, y bien, ese fue un poco el origen, ¿no? La idea. ¿Y cómo recuerda la figura de su director de tesis, Lucio Mijares, así como otros profesores que mencionan los agradecimientos, Antonio Miguel Bernal, Leandro Fuentes, Ángel García Sanz, Carmen Sanzayán, qué han supuesto o qué supusieron en aquel momento para esa formación? Antes he dicho que cuando decidí hacer esta carrera, pensaba que iba necesariamente a ser solitaria, porque en una biblioteca, en un archivo, cuanta menos distracciones, mejor. Pero es verdad que la carrera de cualquier profesor universitario, cualquier investigador, se compone de ese trabajo solitario de archivo, de esa documentación, pero también de la ayuda de muchas personas, todas las que has mencionado. De alguna forma explican el por qué hoy estoy aquí. Y cada uno ha tenido su parte en su ayuda de forma distinta, algo que muchas veces solamente se ve con perspectiva cuando ha pasado el tiempo, porque cuando estás comenzando estás demasiado agobiado con resultados y con los pequeños detalles de conseguir o de saltar los obstáculos que te vas encontrando en el camino. Quien me sugirió el tema de tesis fue el profesor Lucio Mijares, en la Universidad de Valladolid. Una persona que me ayudó muchísimo, porque lo que descubrí cuando empecé a investigar en el archivo de Simancas, en la sección de Consejo Juntas de Hacienda, además esto es en el año 90 y el año 92 estaba próximo y estaban catalogando, con lo cual habían cerrado una parte de esa sección para precisamente como conmemorar, hacer un catálogo. Entonces empecé en 1650, el reinado de Felipe IV es muy largo, y esa parte estaba sin catalogar, con lo cual hay como 10 legajos por año y están todas, no hay carpetas, está toda la documentación revuelta. Entonces, pacientemente, trabajando sobre eso, elaborando una base de datos para saber el dinero que había llegado, a quién se le había
entregado, me daba cuenta que después de 20 legajos, es decir, 2 años más tarde, lo que se había prometido, que se le iba a pagar a un banquero, pues había una orden que no se le iba a pagar eso, que se le iba a pagar menos, o no se le iba a pagar, o se le iba a pagar en otro lado. Entonces yo me planteé, ¿qué estoy haciendo yo aquí construyendo una base de datos que es falsa, que es mentira, sobre órdenes de pago que no se efectúan? Y eso me hizo conocer a una persona que es Esteban Hernández Esteve, trabajaba en el Banco de España, es un maestro de la historia de la contabilidad, y él me indicó, quizá es una buena idea los libros de contabilidad de la Casa de la Contratación. Fui a Sevilla, conseguí una beca, me pasé allí 5 años, estuve en el departamento con el profesor Antonio Miguel Bernal, que me cogió muy amablemente y me ayudó mucho a desbrozar la paja del grano, de encontrar las cosas importantes entre tantas posibilidades de investigación sobre este mismo tema. Y también me dio una buena pista, que es explorar el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Y gracias a eso pasé mucho tiempo también en ese archivo, y fruto de ello es el libro de Bartolomé Spínola que hace poco he publicado, pero también otros trabajos. Y Antonio Miguel fue muy importante en ese sentido. Y después, lógicamente, una vez terminada la etapa de Sevilla, hice las maletas y me fui a Estados Unidos. Estuve 2 años y medio en Stanford University y fue todo un descubrimiento para mí, porque me dio la oportunidad de estudiar asignaturas de economía y micro, macro. Yo no necesitaba un título, no era tampoco lo más práctico en ese momento, pero sí necesitaba, dado que ya estaba en el área de historia económica, las herramientas y los conocimientos y el lenguaje y los métodos de los economistas, porque es ahí donde tenía que hacer mi carrera de investigación y mi carrera docente si quería continuar en la universidad. Y ahí tuve también una gran ayuda por parte de muchos profesores, las clases a las que asistí, profesores como Arne Grave o Steve Haber, fueron muy importantes a la hora digamos, de fomentar que continuara trabajando sobre el siglo XVI y XVII, pero también utilizando otro tipo de perspectivas o metodologías distintas a las que conocía hasta ese momento. Y cuando regresé a España, una de las personas que más me ha ayudado e influenciado también, y de las que he aprendido muchísimo, pues es el profesor Leandro Prados, Prados de la Escosura, con el que sigo trabajando en la Universidad Carlos III de Madrid, y que es el departamento que me contrató a mi regreso. Y entonces ahí pude, digamos, aplicar todo lo que había aprendido en Estados Unidos y ya ponerlo en práctica en distintos trabajos. Y bueno, he comentado ciertos nombres, pero hay muchos más que me daría toda la mañana para hablar de ellos, porque afortunadamente he podido trabajar con distintas personas en proyectos de investigación y en publicaciones, y en todos ellos la perspectiva, muchas veces las ideas que uno tiene no son del todo correctas, y tener a alguien que simplemente te dice yo no lo veo así, eso es una muy buena ayuda para replanteártelo y cambiar y abrirte a otras posibilidades. Retomando la cuestión de su experiencia en los archivos, tanto la tesis, ha dicho ya que su primera experiencia fue en el archivo de Simancas, luego en el Archivo General de Indias, también en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, así como en el libro sobre Bartolomé Spínola, indagó en los fondos del Archivio di Stato di Génova. ¿Cómo valora, una vez pasado
pues esos años, esa indagación en esa documentación tan diversa en fondos también complejos. Es un aprendizaje imprescindible para poder hacer la investigación que uno pretende hacer. Y yo creo que el contacto con el archivo es necesario también en la diversidad. Es decir, está bien los fondos que te van a ayudar a terminar o responder a las preguntas que te haces en tu trabajo de investigación, en tu tesis, al principio o luego después con otros trabajos. Pero a veces ver otro tipo de documentación te ayuda a comprender precisamente la que tú necesitas para hacer lo que tú estás buscando. Esa diversidad y las dificultades que entraña digamos, partir de cero cada vez que entras en un archivo y ves fondos nuevos, yo creo que es una pérdida de tiempo necesaria. Como decía antes, cuando estás en el fragor de la batalla, a veces no ves eso. Ves simplemente que has perdido 3 meses buscando unos papeles que no te sirven para nada. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que muchas veces, sin esa pérdida de tiempo, quizá te habrías equivocado a la hora de enfocar un problema o simplemente habrías perdido la perspectiva de mirar en otros lugares que no es ese. Porque allí a lo mejor has encontrado una pequeña cosa, una pequeña idea, y eso te ha abierto la mente lo suficiente como para decir, pues entonces si esto es así aquí, puede ser también interesante ver esto otro. Me ha pasado con los archivos, pero también me ha pasado con los seminarios, con las áreas de conocimiento. Como antes he dicho, yo mi formación es la de historiador modernista en una facultad de geografía e historia, pero después he estudiado muchas otras materias que no se estudian en la facultad. Es una pena y que yo siempre me he preguntado por qué. Y eso, el asistir a seminarios donde muchas veces los temas que se exponen, los papers, las investigaciones, utilizan metodologías completamente diferentes a las que yo utilizo, no tiene una práctica, un resultado práctico, pero sí tienen la capacidad de ofrecerte otras posibilidades. Y ver las cosas desde fuera muchas veces te ayuda luego, porque yo en la investigación muchas veces lo veo así. Tú tienes, por un lado, recoges muchos datos y estás a ras de suelo. Pero una cosa es comprenderlo tú y otra cosa es que los demás comprendan lo que tú ves. Nunca puedes contarlo todo y nunca puedes usar todos tus datos, porque entonces te estarías convirtiendo simplemente en una réplica del archivo. Es contar un documento detrás de otro, pero para eso está el documento, no hace falta volver a repetirlo. La cuestión es cómo lo cuentas, qué es lo importante. Y esa capacidad de síntesis y de análisis es lo que puedes aprender muchas veces cuando te enfrentas a métodos distintos, a gente que trata de hacer lo mismo en otras disciplinas y con otras perspectivas. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ya digo que muchas veces puede que asistir a un seminario sobre organización empresarial en Estados Unidos en el siglo XIX no parece muy práctico para hablar de Felipe IV, pero debo reconocer que muchas de las preguntas que me he hecho después en esa época proceden precisamente de intentar entender contextos que me eran ajenos y que yo desconozco desde el punto de vista documental. Una de las temáticas muy debatida en la historia tradicional y que es un punto nuclear en tu tesis es la llegada de esas remesas americanas, ¿no? El famoso debate entre Hamilton y Modino. Puede ser una pregunta compleja, o incluso demasiado simple, pero ¿cómo enfocar esa veracidad de los datos que se mostraban en la documentación que consultaste en el Archivo General de Indias y en Simancas con los altos grados de fraude que existían en esas arriba de flota?
Sí, como has dicho, es una pregunta compleja, pero muy, muy interesante, precisamente por su complejidad. El debate entre los datos de Hamilton y Morineux pues es uno de los grandes debates historiográficos sobre la cuantificación de los metales preciosos, de la llegada. Pero como todos los debates, tiene diferentes preguntas. Y esas preguntas, para responderlas, dependen de la documentación que utilices. Cuando yo empecé la tesis, claro, antes de saber para qué se gastaba o en qué se gastaba el metal precioso que llegaba de América, qué función cumplió en la monarquía a la hora de sostenerla o llevarla al declive, me tenía que plantear cuánto llegó. Entonces tenía, lógicamente, las cifras de Hamilton. Esas cifras de Hamilton están escrupulosamente sacadas del archivo. No pude, aunque yo necesitaba hacer una reconstrucción porque iba más allá de las preguntas que se hacía Hamilton en el momento en que recopila esos datos. Y él los publicó de forma quinquenal y hizo unos ajustes que yo necesitaba otro y por eso necesitaba profundizar más en esos datos. Además necesitaba datos anuales, necesitaba datos flota a flota, con lo cual descubrí que el trabajo de Hamilton es absolutamente escrupuloso, no se equivocó en un maravedí prácticamente, y eso que trabajaba sin ordenador, a mano, en una época en la que todo era más complicado. Morineux utilizaba una fuente diferente y da una perspectiva distinta. No están en contradicción, porque si queremos saber de cuánto dinero disponía la monarquía, esas son las fuentes que utiliza Hamilton. Eso es lo que y eso es la realidad. Y si queremos saber de cuánta plata circulaba en el comercio, quizá esa fuente nos la ofrece Morineux al utilizar fuentes que proceden precisamente más del comercio. Pero las fuentes que utiliza Morineux no están exentas del daño, del peligro que supone el fraude. El fraude es tan dañino para la monarquía cuando trata de controlar los metales preciosos porque, lógicamente, la gente no quiere pagar impuestos y se escapa y no declara lo que es. Pero tampoco los comerciantes son tan ingenuos de decirle a otros compañeros exactamente cuánto dinero vino. Entonces hay que ser tan cautos con unos que con los otros. El fraude afecta a todas las fuentes por igual. El fraude no es un obstáculo para investigar, porque en cierto modo es parte de la realidad que intentamos analizar. Hasta cierto punto es un aliado, en el sentido de que nos ofrece una perspectiva distinta de cómo funcionaba esa realidad, que no es solamente la perspectiva de la corona. Pero no hay ninguna contraposición. Yo, desde luego, no lo entiendo como un blanco y negro, una respuesta. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón, pero las preguntas que se hacen, dependiendo de la investigación, son diferentes y, por lo tanto, también las respuestas son distintas. Luego continuaremos con más cuestiones sobre el comercio americano y esas remesas, pero antes me gustaría hablar sobre el concepto de banco en la Edad Moderna. Has dedicado algún artículo a esa cuestión sobre referencia a los bancos públicos de Castilla. Y la pregunta sería: ¿qué entendemos por bancos públicos o de depósito en contraposición a, por ejemplo, estos banqueros privados como Bartolomé Spínola? Los bancos, la banca es una institución financiera pues, que lógicamente hoy existe y estamos habituados y todos trabajamos con ellos. ¿Quién no tiene una cuenta corriente? Es imposible vivir en este mundo sin una cuenta corriente, sin de alguna forma trabajar o estar cerca de un banco. Son instituciones de las que todos nos quejamos porque ganan mucho dinero y nos molesta que ganen dinero como lo ganan, porque no es un trabajo que se caracterice por construir o dar esa impresión o producir. Ellos lo que hacen es una intermediación.
Pero esa intermediación es fundamental para que el resto de la economía funcione, y por eso es por lo que decía antes que todos, particulares, empresas, instituciones, al fin y al cabo necesitamos a los bancos, y cuando los bancos quiebran o desaparecen, como pasa en algunas crisis financieras, entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar esto? Eso se trasladado al siglo XVI es exactamente igual, salvo que digamos, es igual en el sentido de la necesidad de esas instituciones financieras, la necesidad de tener intermediarios que manejen el dinero, que ofrezcan crédito, que generen confianza, que creen lazos de unión entre el que tiene dinero y lo quiere prestar y el que quiere dinero para hacer algo y lo necesita prestado, porque esa es la labor del banquero. Es diferente porque, lógicamente, la tecnología es distinta, la forma de manejar la información es diferente. Hoy todo es automático, es milisegundos, y en el siglo XVI una carta tarda una semana en moverse entre ciudades y la información fluye de otra manera, no hay una acumulación de datos como hoy tenemos, con lo cual las decisiones se toman con más lentitud, y también cuando hay menos datos uno se puede equivocar más, pero en muchos otros aspectos en la parte humana es muy parecido. Y en esa construcción de un sistema bancario en Castilla tienes las dos figuras que has mencionado. Tienes por un lado los bancos públicos, que es el intento de las autoridades por hacer que una institución que es tan necesaria para la población tenga una cierta fiabilidad, entonces se les concede una licencia, eso se le llama banco público, no porque sea público, porque el Estado, lo que hoy tenemos la idea del banco público, el Estado financia y está detrás y es accionista y respalda, no, es público porque el ayuntamiento, la municipalidad concede la licencia que dice, bueno, estamos vigilando cómo hace negocios. En caso de quiebra le hemos pedido unas fianzas, o sea, hay un respaldo, os podéis fiar y además damos permiso para que hagan transacciones con toda la población. Y luego está el banco privado, que es el mercader, que tiene dinero y lógicamente es libre de prestárselo a quien quiera, y la gente que sabe que es un mercader solvente, pues acude a él pidiéndole prestado y por lo tanto hacen funciones de bancos sin llamarse bancos. Aunque muchas veces en la documentación nos encontramos con el término de hombre de negocios, casa de banca, las casas bancarias, porque ellos mismos son conscientes de que están funcionando como un banco. No son incompatibles. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, normativo, lo cuenta la historiografía también, los bancos públicos tienen un recorrido que va desde el siglo XV hasta el XVI, como que a principios del XVII desaparecen. Los bancos públicos además están en las ciudades más importantes, están en Sevilla, en Madrid, en Valladolid, o sea, están en centros donde realmente los negocios son importantes, donde hay dinero. Sin embargo, los hombres de negocios están en todas otras poblaciones, en más lugares. La desaparición, entre comillas, porque en realidad no desaparecen, de esos bancos públicos formales no causa ninguna catástrofe porque continúan los otros. Con lo cual siempre hay una banca que ofrece esos servicios y que está al servicio ya sea de la corona o de la población. Otro de los conceptos que ha debatido a lo largo de su obra y conceptos tradicionales en la historiografía económica es de bancarrota. La bancarrota por la cual pues pasó Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Una de sus tesis fundamentales es que no solo obedecería a un desbalance entre ingresos y gastos, sino bien una forma de también renegociar el crédito de la monarquía. ¿Hasta qué punto se puede considerar como ese elemento de negociación, la bancarrota? El término bancarrota es un término que creo que está mal utilizado porque transmite una idea que no es correcta.
La historiografía tradicional se utiliza el término bancarrota para criticar la forma en la que la monarquía hispánica llevó el tema de las finanzas. Muchas veces se le utiliza como ejemplo de lógico que entrara en decadencia. Ahí tenéis las bancarrotas. ¿Por qué se perdió la Armada Invencible? Muchos piensan que porque, lógicamente, el rey tenía problemas, Felipe II, y no tenía la Armada en condiciones para semejante... ¿Por qué? Porque estaba en bancarrota. Es más, la Armada Invencible, la Gran Armada, finalmente causó otra bancarrota. Se gastó tanto dinero que al final hubo otra bancarrota. La bancarrota sirve de comodín para explicar la crisis y en sí misma es la misma crisis. Y una de las preguntas que yo me he hecho es cómo es posible que una monarquía que es poderosa, que domina el escenario político durante 200, 300 años, si no está en primer lugar, está en segundo, tercero, esté continuamente en bancarrota. Sería el único caso en la historia donde un Estado, una entidad que recauda impuestos, que tiene ese poder, sus finanzas son un absoluto desastre y no tiene dinero para pagar a nadie. Pero también hay una contradicción, porque si no tiene dinero para pagar a nadie, entonces no hay bancarrota, porque la bancarrota es cuando tienes dinero, lo has hecho mal, no puedes pagar, pero si sigues pagando, porque la gente te sigue prestando, que ese es otro de los misterios. Hay muchas bancarrotas, pero los banqueros cada vez prestan más y prestan continuamente. Es más, si uno analiza los datos micro, después de esos momentos de bancarrota, al año siguiente hay más préstamos que el año anterior. Está claro que, primero, no es lo mismo la situación en el siglo XVI que en el XVII. Desde el punto de vista económico, no lo es. Entonces, lógicamente, las reacciones de la monarquía a la hora de manejar sus finanzas tampoco lo son. Y las consecuencias de estas decisiones, los decretos de suspensión de consignaciones, tampoco lo son. Eso en primer lugar. Con lo cual, un rey como Felipe II, yo no utilizaría jamás la palabra bancarrota porque no lo fueron. Con Felipe IV, Carlos II, la situación de las finanzas de la Real Hacienda, de la monarquía, estaban más comprometidas y efectivamente ahí hay momentos en los que hay impagos. Entonces sí se puede utilizar esa palabra de bancarrota. Pero desde luego en el caso de Felipe II no. Sin entrar luego en los detalles de a qué se refiere cada... Porque, por ejemplo, se habla en Felipe II de 4 bancarrotas. En realidad, la primera, la que se caracteriza como es una carta, no es ni siquiera un decreto de suspensión de consignaciones. O sea que habría que plantearse por qué se le califica así. Lo que tienen los decretos, realmente la intención de los decretos no es acabar con los banqueros, como muchas veces en la historiografía se ha explicado, ya sean genoveses o portugueses, lo que tienen es, el objetivo es renegociar la deuda. Y esa renegociación de deuda se negocia mejor, piensa la monarquía, se negocia mejor cuando se paraliza la negociación del crédito y se pone el contador a cero. Entonces es una forma, digamos, de poner a quien es tu acreedor en condiciones de entrar en una negociación diferente. Y además, en el caso de Felipe II hay una variable, que no es solo importante la relación entre el rey y los banqueros, es que están las ciudades, que son las que pagan impuestos. Entonces, cuando las ciudades deciden no pagar más impuestos, es decir, por ejemplo, en el caso de Felipe II, quiere incrementar las alcabalas y las ciudades dicen que no van a pagar más, pues el rey puede decir, bueno, vosotros que vivís del comercio tenéis el dinero en los bancos, ¿qué pasa si yo no le pago a los bancos?
el dinero deja de fluir, ¿de qué vivís? Entonces vais a tener que negociar conmigo. Con lo cual, desde mi interpretación, desde la interpretación de que los decretos de suspensión de consignaciones no bancarrotas son mecanismos de negociación, este es un mecanismo muy poderoso de negociación, porque pone a las ciudades, a las cortes, en la situación de pensarse lo que el rey les pide. Con lo cual, sí, desde mi punto de vista, por no alargarme muchísimo más, no considero que las bancarrotas sean un elemento característico de las finanzas de la monarquía, sino una forma de negociar, ya sea con los poderes políticos del reino, con aquellos que tienen que suministrar los ingresos fiscales de la corona y mantenerla, y al mismo tiempo llegar a un acuerdo con los banqueros a la hora de gestionar una deuda que a los dos les interesa gestionarla bien, porque los banqueros quieren cobrar y la monarquía quiere seguir teniendo banqueros con quien negociar. Nos gustaría seguir por estas cuestiones acerca de los banqueros genoveses, en este caso la nación genovesa, y nos gustaría comenzar por la pregunta de por qué la monarquía durante los reinados de Felipe III, Felipe IV, se decide mayormente por este grupo de nación para financiar su política respecto a otros como los portugueses, alemanes como los nuevos Fugger. Es decir, ¿por qué se elige a la nación genovesa? Bueno, se elige a los genoveses por interés, porque son los mejores a la hora de hacer este tipo de servir como intermediario financiero. Son numerosos, son varias familias y tienen no solo los conocimientos técnicos de las finanzas, porque las han adquirido durante muchas décadas dedicándose a este negocio, tienen los capitales y tienen las conexiones personales con distintos lugares, porque han sabido construir una red en Europa, no solo en España o en Italia, sino en toda Europa, que les vincula a negocios de todo tipo, comerciales, y de ahí sacan, lógicamente, los beneficios para luego prestar en los mercados financieros. Con lo cual, es un interés. Carlos V confía inicialmente en los banqueros alemanes, porque son los que están en el imperio y los que tradicionalmente a su familia le han suministrado el crédito. Pero dadas las necesidades que su proyecto imperial necesita, pues se le queda corto, necesitan más banqueros, y los candidatos son los genoveses. Los genoveses están además encantados en abandonar la protección francesa y la influencia francesa y moverse más a un territorio más neutral, más independiente, y por lo tanto aceptan encantados ese papel en el reinado de Carlos V. Andrea Doria con sus galeras, que es clave la conexión en el Mediterráneo para mover luego los metales preciosos, es un ejemplo. La escuadra de galeras en ese Mediterráneo es el mantenimiento de esa escuadra durante 150 años es otro claro ejemplo. Las conexiones que los galeristas, o sea, la gente que mantiene las galeras, y los banqueros son las mismas familias, a veces incluso los banqueros. Bartolomé Spinola es uno de ellos. Mantienen esa escuadra, pues la conexión es otro ejemplo. Esto que he explicado para Carlos V ocurre exactamente lo mismo con cuando llegan los reinados posteriores, y sobre todo con Felipe IV. El conde duque Olivares, la propia monarquía, se da cuenta, si necesitan más dinero, necesitan más financiación, más agentes capaces de extraer ese dinero y prestárselo. Y por lo tanto abre las puertas a otros grupos, ¿no? O sea, los portugueses, que son súbditos de la monarquía, porque Portugal forma parte del imperio, es decir, no son ajenos al interés de mantener toda esta estructura política y militar en Europa.
y deben contribuir, deben servir a la monarquía. Entonces se les da una oportunidad. Por supuesto, siguen los Fugger, se abre una nueva compañía, está el Gran Ducado de Florencia, que también se les solicita ayuda. O sea, hay muchos otros agentes, incluso los castellanos, tanto en el reinado de Felipe II como posteriormente, que siempre están ahí. Y porque al fin y al cabo gran parte de los recursos que se prestan a la monarquía proceden de Castilla. Entonces no podemos olvidarnos que aunque los genoveses están en Castilla y controlan una gran parte de la economía, pero ahí la controlan hasta cierto punto porque sus casas radican en Génova. Lo que hay en Madrid son sucursales. Quienes están aquí son los castellanos, también son importantes. Entonces, para la monarquía, ser capaz de gestionar grupos muy diversos que además se llevan muy mal entre sí, no solo entre los grupos, es decir, los genoveses tienen reticencias sobre los portugueses. Los portugueses a veces no se fían de los genoveses. Bartolomé Spínola, como genovés, se lleva muy mal con los Fugger. Pero es que dentro de los genoveses, entre ellos también hay grandes divisiones. La monarquía tiene que conseguir que toda esa gente se ponga de acuerdo y que le preste la cantidad que necesita anualmente. Y ese es el arte de la negociación, que enlaza con lo que hablábamos antes de qué instrumentos o qué mano izquierda tengo yo para gestionar esto y conseguir lo que quiero. La monarquía es implacable, quiere tanto dinero y tiene que conseguirlo. Y sabe que un banquero solo, algunos genoveses ofrecieron, Octavio Centurión, el propio Bartolomé Spínola, controlar el monopolio, es decir, el 100% del crédito que necesitas, yo te lo ofrezco. La monarquía nos dijo que no se fiaba. ¿Cómo poner todo en un mismo lugar? El riesgo es elevadísimo. Es un banquero privado. ¿Qué pasa si desaparecen? ¿Qué pasa si quiebran? ¿Qué pasa si no es suficientemente honesto? Entonces, esa tensión es la que lleva a que cuando veamos esas relaciones no se pueden establecer solamente entre criterios de rentabilidad, sino muchas veces entre criterios personales. Y por eso es muy importante conocer a los banqueros, no solamente sus cuentas, sus negocios, sino establecer un poco las relaciones entre ellos y cuáles son las áreas que dominan. Retomando esta cuestión de la colaboración, muchas veces en las investigaciones o estudios de redes se pone de manifiesto que existen en el ámbito comercial pues distintas facciones que tienen intereses contrapuestos y pugnan por, digamos, obtener ciertos recursos. Aunque usted ha argumentado a través de sus trabajos que también es necesaria, como ha hecho hincapié en la anterior respuesta, una necesaria colaboración entre toda la nación genovesa para llevar a cabo esta actuación. ¿En qué medida convive esas actitudes, por ejemplo, ha dicho Bartolomé Spínola, frente a otros banqueros, con la necesaria colaboración para llevar a cabo toda esta tarea? La colaboración entre banqueros genoveses a pesar de sus diferencias entre facciones. Los bancos hacen bien cuando no se fían entre ellos. Y lo vemos todos los días. Está el préstamo interbancario y ese préstamo interbancario es donde los bancos se prestan unos a otros. Pueden acudir al Banco Central y de hecho lo hacen y muchas veces esos datos nos reflejan la fiabilidad que hay en el mercado financiero sobre los propios agentes financieros por los propios agentes financieros. No ya el público en general que invierte en sus acciones o que confía sus ahorros con depósitos en ese sentido. El negocio bancario, como pasa hoy, es fiabilidad, es credibilidad, es reputación. Luego está el dinero, que es la mercancía que manejan y que mueven. Otros utilizan productos de la agricultura, otros son materias primas y producen
manufacturas, pero los banqueros, el producto que manejan es el dinero. Pero el dinero no es más que lo que entra y sale. El verdadero negocio es la información y es esa reputación que se labran con la credibilidad. El ejemplo de Bartolomé a mí me ayudó mucho a entender cómo un banquero que sobrevive a la monarquía hispánica, porque lo que dice la visión tradicional es que la monarquía pagaba muy mal, y sobre todo en la época de Felipe IV, cosa que es cierta, pero pagaba. Tarde, pero pagaba. Y es verdad que no te pagaba muchas veces como te había prometido, y ese es el problema de la monarquía en el siglo XVII, cosa que no ocurre en el siglo XVI. Y es verdad que si te había dicho que te iba a pagar en este impuesto, luego ahí no hay dinero y te pagan este otro, te paga con juros que no valen lo que dicen que valen, y entonces te paga con tierras, y el banquero tiene que jugar con ese contexto y hacer negocio y ganar dinero en ese contexto. Y hubo banqueros que lo lograron. O sea, en contexto de incertidumbre se puede ganar dinero igual que se puede ganar en un contexto con menos incertidumbre, siempre hay. Pero es la inteligencia del agente financiero para saber cuáles son los límites, las dificultades y adaptarse a ello y utilizar todas las técnicas que conoce. Y eso se aplica tanto cuando negocia con la monarquía. ¿Me fío cuando firmo este contrato? ¿Qué cláusula pongo aquí? ¿Qué validez tiene? ¿Hasta cuándo? Si uno lee un asiento, en el siglo XVII se ve que lo importante de un asiento está en la primera página de la segunda. Ahí se pone el tipo de cambio, la cantidad que hay que prestar, la fecha. Todo está dicho en la primera, segunda página. Ya no hay. Todas las otras 12, 15 páginas son todo cláusulas para y si pasa esto, y esta compensación. Y ellos se van guardando las espaldas a medida que van aprendiendo. Exactamente pasa lo mismo cuando tratan entre ellos. Y en el archivo de protocolos, ahí se puede ver precisamente, digo el archivo de protocolos porque por desgracia la documentación privada de todos estos banqueros no se conserva o no sabemos dónde está. En Génova, sí, pero claro, allí está más la de los genoveses de Génova o de otros lugares que la de España. La de España se ha, en cierto modo, perdido. Entonces, el archivo de protocolos nos ayuda porque ahí están los contratos que firmaron entre ellos, los banqueros, y sobre todo sus disputas. Y muchos asientos no eran más que la punta del iceberg. Es decir, un banquero firma un asiento, pero detrás del dinero de esos 300.000 ducados, 500.000 ducados, 1.000.000 de ducados, hay 8 banqueros detrás. Y detrás de esos 8 hay otros, por cada esos 8 hay otros 8 detrás. Entonces la pirámide se va abriendo. Y todos tienen que cumplir en un momento determinado. ¿Y qué pasa si un banquero no cumple la parte que se comprometió a hacer? Pues que la monarquía no recibe lo que se le dijo que se iba a recibir y alguien es responsable, el que firmó, con lo cual hay que exigir. Y luego está pues lo que pasa muchas veces, la gente toma malas decisiones. Y hay muchos ejemplos de banqueros que, atraídos por el atractivo de la corte, prometieron más de lo que eran capaces de hacer. Y entonces firmaron contratos que no podían cumplir. La monarquía se excedió pidiéndoles y ellos se excedieron concediendo. Cuando quiebra un banquero, arrastra consigo a otros banqueros. Hay varios ejemplos. Esteban Spínola quiebra en 1629 y es una hecatombe. Agustín Spínola, que heredaba la gestión de la Tesorería General de Cruzada, causa un terremoto. Estuvo a punto de llevarse por delante incluso a Bartolomé Spínola. Con lo cual, hay una tensión y esa tensión hace que sean muy desconfiados entre sí. Uno de los factores que determina también pues estos agentes son las estrategias matrimoniales que llevan a cabo en la propia Castilla, ¿no? Muchas veces son grupos también endogámicos a la hora de casarse, pero como usted ha demostrado, muchos se decidieron también casar con naturales de España. En cualquier caso, el concepto de reputación también nos interesaba mucho porque no es un concepto que se herede.
a pesar de que Ambrosio Spínola lleva a cabo, Bartolomé Spínola lleva a cabo muchísimos negocios, no hereda sus hijos no heredan esa reputación. ¿Hasta qué punto la reputación no es heredativa? En el mundo de los negocios les pasó a los Uber. Uber es un ejemplo clásico. Jacobo el Rico no tiene hijos y elige a uno de sus sobrinos, Antón. Lo mismo le va a pasar a Antón cuando tiene que designar sucesión. Eligen al mejor. Y muchas veces los hijos no han aprendido o no han querido seguir el ejemplo de los padres, precisamente porque han disfrutado de una riqueza y de unos medios y se han conformado con ello. Pasa hoy en muchas empresas y es la queja de muchos empresarios. Y es el drama de muchas empresas familiares. ¿A quién hay que transmitirle las riendas de la empresa cuando el que la ha fundado, la ha creado, ya no está? A la descendencia o a aquellos que son capaces y han demostrado las capacidades para conseguir el éxito y continuar con esa empresa. Esto es el caso de muchos banqueros genoveses. Primero, los banqueros de Madrid, los que trabajan con la monarquía, como decía antes, son sucursales de Génova. Entonces, aquí hay negocio mientras haya negocio. Cuando el negocio se mueve hacia otros lugares de Europa, las decisiones que se toman en Génova es mover las inversiones hacia otros lugares de Europa. Con lo cual, no necesariamente los que se quedan aquí son los mejores, pero los mejores están siendo dirigidos hacia otros lugares donde hay más oportunidades de negocio para la casa matriz, que es la que quiere pervivir. Pero aquí hay un patrimonio, hay unas rentas, que muchas veces resulta, sobre todo en el siglo XVII, difícil de convertir en cash, en dinero, y llevarlo a otro lugar. Esto se hace hasta 1630, hay cierto movimiento de extracción de capitales, pero llega un momento en que los banqueros se quedan atrapados. Muchos de los descendientes ya no tienen ni el apoyo de Génova para continuar con negocios en la corte, ni tienen tampoco la capacidad para iniciar ellos mismos, porque no tienen esa madera de banquero que hace falta tener, de no dormir, pienso yo muchas veces, porque se dedicaban a escribir por las noches cartas a todos los lugares dando información y a revisar cuentas para un poco mantener su negocio, y eso exigía un sacrificio. Hay un banquero, Juan Luis Palavecín, tiene un hijo, Tobías, que Tobías es el mayor y quiere, él ha nacido en Madrid y quiere continuar el negocio y quiere dedicarse a los negocios. Su padre no le da dinero y tiene que pedírselo a su tío en Génova, y le escribe unas cartas que se conservan en Génova diciéndole que él querría dedicarse a esto, pero que su padre no confía en él y que no lo considera capaz, y él ha demostrado que sí, que lo es. Su tío le presta algo de dinero, pero poquito, no lo suficiente. Nunca llegará a ser un banquero. Hace algunos negocios, pero no llegará nunca a ser un banquero. Esta desconfianza y a veces imposibilidad hace que la reputación para el negocio depende de lo que demuestras haciendo, no de quién es tu padre, quién es tu familia. En el caso de Bartolomé Spínola cuento en el ejemplo de Agustín Spínola, ¿no? Su negocio, él hereda una casa de banca que era una de las más poderosas del reinado de Felipe III, que es la de Squarzafico. En vínculos con Squarzafico está la de Agustín Spínola, y
y sin embargo, cuando tiene que seguir adelante con la cruzada, no es capaz de defender su negocio frente a alguien que llega nuevo, que es Julio César Escazuela, pertenece a la banca Fugger, los Fugger nuevos, y entabla una negociación con la monarquía nefasta que hace que la monarquía, en lugar de concederle el asiento de cruzada a quien lo había tenido durante prácticamente 30 años, que era su familia, Agustín lo pierde porque no sabe negociar y se lo lleva el banquero alemán. O sea, ¿qué demuestra eso al público, al mercado? Que ser el hijo de un gran banquero no te hace especialmente confiable si no has demostrado precisamente que lo eres. Entonces, las técnicas que son necesarias para llevar y dirigir este tipo de negocios exigen práctica y sacrificio, y muchas veces los descendientes no han querido o no han podido tener ese entrenamiento. En la biografía sobre Bartolomé Spínola habla sobre una inspiración en la obra clásica de John Eliot sobre el conde duque de Olivares. Además fueron contemporáneos. ¿En qué medida te llevó a realizar una biografía de Bartolomé esta obra previa? Mucho, porque contar la historia de un banquero es aburrido, puede ser muy aburrido. Son números, son préstamos, son tipos de interés, son beneficios, y entonces te revisas todos los libros de cuentas, ves todos los asientos, ves toda la contaduría mayor de cuentas, todo lo que se conserva, en protocolos todas las letras, pero es una letra y otra, y tienes una montaña de números. Bien, los números son importantes, pues por ejemplo, para decir qué ganaba un factor general, cuál era su salario, porque lo tenía como los miembros de los consejos. Al fin y al cabo era un oficial real, trabajaba para el rey en la administración, en la alta administración. Tenía un salario. ¿Cuánto ganaba en su negocio? ¿Le compensó el cambio? Esa pregunta, que parece simple, pues a lo mejor requiere meses de muchas cuentas para llegar a concluir que en el caso de Bartolomé ganaba la mitad siendo factor general que siendo banquero en su negocio privado que tuvo que liquidar. Entonces, pero eso te abre la posibilidad de plantearte otro tipo de preguntas, porque si ganaba más como factor general, entonces si ganaba más como banquero privado, entonces ¿por qué dejó ese negocio? Cuando le iba tan bien, porque además tenía beneficios. Y porque se metió en la política, en el complicado y complejo mundo de la corte, donde lo que se dice no es lo que se hace muchas veces, y todo es una especie de teatro, y es muy complicado saber lo que los demás, cuando en el mundo de los negocios es justo lo contrario. Yo digo esto es lo que hago, esto es lo que digo, y tiene que ser transparente para que la gente confíe en mí. Bartolomé tomó esa decisión. ¿Por qué lo hizo? Pues eso quizás no me lo habría planteado sin responder antes la pregunta cuantitativa de cuánto ganaba, que es, como decía antes, simple, aunque a veces complicada para encontrar los datos que te permiten responderla bien. La biografía de Eliot me ayudó en muchos sentidos, como a mucha otra gente, para muchas otras cosas, porque en torno a la figura de un personaje giran muchas otras cuestiones. Y el prisma de verlo a través de una persona hace que esas otras cuestiones se vuelvan más accesibles desde el punto de vista de la comprensión. Es decir, muchas veces, y es la forma, por ejemplo, en la que solemos escribir las tesis o los artículos o las investigaciones, somos muy sistemáticos. A, B, C, D, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Hacemos estas clasificaciones, pero son tremendamente aburridas.
son ininteligibles para un público que no sea especialista como nosotros, porque domina el contexto, la bibliografía, la documentación. Hemos pensado miles de veces en lo mismo. El reto de escribir un libro que sea accesible a personas que no necesariamente tienen ese bagaje o que no les interesa tampoco o simplemente no saben de dinero porque les resulta un tema más árido, pues requiere utilizar otros argumentos, otras formas de presentar lo mismo, de insistir en determinados temas y una biografía, y en este caso una biografía excelente como la de Elliot del Conde Duque, que es exhaustiva pero al mismo tiempo entretenida y muy clara a la hora de explicar determinados temas, a mí me sirvió de guía. Luego, lógicamente, él cuenta la vida, la figura de un político como el Conde Duque, y yo trabajo sobre un banquero, que no es lo mismo. Que son dos personalidades y dos puestos completamente diferentes. En ese sentido, es distinto. Pero desde luego fue uno de mis modelos a la hora de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta documentación que he recogido y cómo lo voy a contar? Volviendo a ese puesto de Bartolomé Spínola como factor general, a pesar de que, como demuestras en el libro, pues se siguió dedicando a otros negocios paralelos, el comercio del azúcar, la lana o la importancia de las galeras, el transporte de esas remesas americanas. ¿Por qué necesitaba la corona un factor general y sobre todo una cuestión que pones de relieve en las conclusiones? ¿Fue exitosa su actividad como factor general en relación a quienes le precedieron en el cargo y le sucedieron? Y le sucedieron, más bien. Yo creo que fue exitoso. La figura del factor general la crea Felipe II. Fernando López del Campo es el modelo que después Felipe IV utiliza para nombrar a Bartolomé. Aunque tiene sus matices, porque la situación de Felipe II cuando nombra a López del Campo no es la de Felipe IV cuando nombra a Bartolomé. Pero la figura, sí, de hecho se piden los papeles del archivo para ver cómo redactar el título y es como pasa en otros aspectos, hay muchos paralelismos entre ambos reinados. Yo creo que sí, que Bartolomé tuvo éxito en su función. Primero porque si no hubiera tenido éxito no habría durado ni un año. Y de hecho se le nombró en el 27, que fue cuando es el decreto de suspensión de consignaciones, la bancarrota, y en el 29 ya estaba diciendo que iba a dejar el cargo. Y en el 30 ya estaba saliendo por la puerta y le dijeron, no te vayas porque no podemos continuar si no estás tú aquí. Con lo cual eso quiere decir que algo de utilidad, no solo por lo que él pudiera decir, sino algo de utilidad en quienes le habían contratado, pues lo estaban viendo. Pero luego viendo su trayectoria, se puede comprobar que creo que esto enlaza con lo que me preguntabas al principio, cuál es la figura, cuál es el papel, ¿no? La monarquía, creo que esto es una idea que tenía el Conde Duque muy claro aunque también tiene sus matices, porque él se quejaba de que necesitaba personas capaces y que la monarquía estaba entrando en una fase en la que cada vez hay menos ministros a la altura de las circunstancias, faltan cabezas, faltan personas, tanto en el ámbito militar como a la hora de llevar la administración y gestionar este complicado mundo de la monarquía hispánica. Uno de los intentos por conseguir uno de ellos era Bartolomé Spínola. O sea, si tienes una situación financiera compleja, tienes una montaña
difícil de escalar porque los objetivos que te has labrado, los de la monarquía, son increíbles. Defenderte contra distintas potencias que te están acorralando con unos territorios dispersos por el planeta y con unos recursos que, porque la economía que sostiene todo eso está en crisis, está en decadencia, pues necesitas ayuda de alguien que sepa cómo gestionar eso. Y Bartolomé era uno de los mejores banqueros desde mi perspectiva en aquel momento. Había otros, pero le eligieron a él. Con lo cual, la figura del factor general se convierte como una especie de ayuda de alguien que viene del mundo empresarial. Antes hablábamos de qué hace falta para que un banquero deje su legado, su negocio, y ese negocio continúe. Que en la edad moderna no vemos que muchos bancos continúen, mueren con la persona que los ha creado. Hoy las instituciones bancarias sobreviven, pero en aquella época, salvo los Fugger que duran más de 100 años, los demás duran lo que dura el banquero, y son vidas cortas. Pues este mismo problema se lo plantea la monarquía, es decir, yo necesito a alguien realmente con la capacidad, con los conocimientos y con la honradez para que lleve esto. Y si están firmando asientos, contratos de crédito, que cada vez son más complejos, porque el contexto es cada vez más complejo, con todas esas cláusulas que comentaba antes, necesito a alguien que lo lea y me diga dónde sí, dónde no, dónde me están engañando y dónde no. Y eso, ¿quién lo sabe mejor que un banquero? Esa es la figura de Bartolomé. No solo hizo eso, hizo otras muchísimas cosas. De hecho, hasta el punto de que al momento determinado él decía, no puedo hacer más. Es decir, no tengo tiempo, no me llega el día para hacer más. Revisa las cuentas de este banquero que debe a la Real Hacienda no sé cuánto dinero. Hay que revisarlas y eso lleva días. No puedo estar aquí y negociando a su vez asientos y viendo las quiebras de los tesoreros que están quebrando y opinando sobre qué hace con la moneda de billón. O sea, abarca un sinfín de vendiendo vasallos, trasladándose a Sevilla a negociar con la ciudad que aporte más a las arcas reales. Hace de todo. Por lo tanto, es una figura clave en ese sentido. Y creo que para la monarquía fue un acierto incorporarlo. Después, bueno, yo creo que esto es lo que me he preguntado. Bueno, una de las líneas del proyecto Atlas Rex determinado por el estudio de redes mercantiles transnacionales, genovesas, sefardíes. En el caso de las redes genovesas, no solo operan en Génova, en Madrid, Amberes, Lisboa, Milán, Nápoles, Sevilla. ¿Cuál es tu posición respecto al concepto de policentrismo relacionado con estas redes? Es decir, como una monarquía policéntrica organizada en torno a estos entramados urbanos que conectan o que favorecen para conectar estas redes. A ver si... Por eso es una pregunta muy general Sí. La monarquía hispánica es una monarquía compuesta en términos de lo que nos contaba Eliot, ¿no? Y creo que ese concepto lo hemos asumido, lo hemos comprendido, es decir, hay que entender la monarquía no solamente como España o como Castilla, sino como algo muchísimo más complejo, aunque luego, lógicamente, el rey tiene que estar en un lugar y sus ministros están en un lugar y ese contexto marca mucho la toma de decisiones. Pero desde el punto de vista de cómo se ha llegado ahí, cuál es la herencia que se ha recibido, pues en el ámbito del comercio, el comercio se organiza en torno a grupos de mercaderes, naciones. Una ciudad como Sevilla, pues tienes a los genoveses, que son el grupo número uno por su poder, por su influencia, pero luego están los vascos, están los portugueses,
están los andaluces, los castellanos, y cada uno de esos grupos se defiende, como decía antes, igual que lo hacen los banqueros entre sí. Tienen su parte corporativa, en el que estar juntos nos beneficia, porque este es el sentido gremial, la institución predominante en la época. Frente a rivales tenemos que estar unidos, y luego dentro de nosotros competimos a muerte porque mi negocio no es el tuyo, y si yo gano, tú pierdes. Y el concepto que mucha gente tiene en esa época, distinto del que tenemos hoy en día, es este juego de suma cero, en el que es el puro mercantilismo. Es decir, si el metal precioso lo tienes tú, no lo tengo yo. Tú eres rico porque lo tienes, no lo tengo yo. Por eso no te dejo sacarlo, porque considero que el metal precioso es valor. Y desde esa mentalidad yo quiero dominar el monopolio y controlar las redes de comercio, y esa pugna entre naciones, entre grupos. Los castellanos también tienen sus grupos en los Países Bajos, tienen su influencia, lógicamente comercial. Se traslada también desde el punto de vista de la política, ¿no? de los centros de poder, de la toma de decisiones. O sea, Génova forma parte de la monarquía, sin ser territorio de la monarquía. No son súbditos, pero al mismo tiempo forma parte de la estructura clave. Sin Génova, ni las finanzas de la monarquía hispánica se pueden entender, ni la actuación de los banqueros en Madrid. Muchas veces, cuando surgen problemas en Madrid con los banqueros, Génova, la República, sale en su defensa, y el rey tiene que jugar las bazas de negociar con ellos en Madrid, pero defender al mismo tiempo esos vínculos diplomáticos. Con lo cual, desde mi punto de vista, esto forma parte del contexto en el que lidia la monarquía, y está asumido. No es algo, digamos, ajeno a lo que son las estructuras institucionales o a través de las cuales se toman las decisiones. Por lo menos los agentes económicos creo que asumen que tienen que estar en distintos lugares al mismo tiempo, igual que la monarquía sabe que el desempeño del poder no se ejerce solo en Madrid, sino que tiene que estar presente en otros lugares. Pero no sé si he respondido con eso a tu pregunta. Y bueno, para ir finalizando, si me permite, volvemos al comercio americano, porque bueno, me interesaba hablar de bancos, pero volvemos un poco a los inicios. Respecto al comercio americano, has estudiado pues instituciones importantes, la Casa de Contratación, el propio Consulado de Cargadores, pero hay otra figura muy interesante que operan en la flota de Nueva España, que son los maestres de plata durante el siglo XVII. ¿Qué función desempeñan estas figuras en la carrera de India y por qué? Y una pregunta un poco pedestre, pero ¿cómo fue posible que realmente la custodia de este dinero, de este tesoro, de estas remesas americanas, fuese custodiado por una veintena de personas, más o menos, que ejercieron ese cargo durante el periodo que usted estudia? La carrera de Indias, que se ha caracterizado, se ha explicado muchas veces como el monopolio comercial. En realidad no es tal, en el sentido de no hay un monopolio en el sentido estricto de la palabra económica monopolio. Lo único que se puede decir es que el único puerto desde el cual se podía comerciar con América era Sevilla, eso sí, en cierto modo, pero eso no significa que hubiera un monopolio en el sentido de que solamente un agente controla todo el comercio. La Casa de la Contratación es una institución que la monarquía crea al servicio del comercio para controlarlo, para cobrar impuestos, para gestionarlo, porque no quiere que a América se vaya cualquiera y cuando quiera. Quiere
regularlo de alguna manera, pero quienes participan en ese comercio a través del sistema de flotas son una multitud de agentes. Está reservado a los naturales de estos reinos, pero en el mundo de los negocios, y más en aquella época, hay muchos mecanismos para que muchos otros agentes, que no son necesariamente solo los naturales de estos reinos, puedan participar, y lo hacen. Y además el comercio no tiene una frontera, no es se comercia hasta aquí y a partir de aquí ya no. El comercio es llegar a América, vender allí, traer mercancías, pero esas mercancías luego tienen una difusión en Europa. Es decir, que de alguna forma los tentáculos del comercio con americanos se acaban en Sevilla. Igual que las flotas no se cargan solo con los productos de Sevilla, hay que traerlas del resto de Europa, porque muchas veces la cantidad que se demanda allí pues no se tiene a nivel local, con lo cual, lógicamente, hay que comprarlas, hay que adquirirlas. Eso requiere una multitud enorme de agentes. Y eso es lo que abre el comercio a una multitud de posibilidades. Dada esa multitud y esa complejidad, hay pocas instituciones. La Casa de la Contratación, al modelo de la Casa de India de los portugueses, lo intenta, pero lógicamente poner orden en algo tan vasto, tan grande, es muy complicado. Y luego está, lógicamente, el consulado, que es, desde esa perspectiva gremial, el consulado es un tribunal que sirve para resolver conflictos entre mercaderes. Volvemos a la idea de la reputación que hablábamos antes. Esa es la respuesta institucional por parte de la corona necesito que haya comercio, necesito que los comerciantes ganen dinero y prosperen, porque es como yo recaudo impuestos, necesito que esto vaya bien y, por lo tanto, necesito ayudarles a resolver conflictos y que haya los menos posibles. Tener un tribunal en el que los que resuelven esos conflictos son los propios mercaderes está muy bien, porque los jueces ordinarios muchas veces se alargaban en el tiempo y no sabían precisamente los temas que estaban ahí discutiéndose. Con lo cual, el consulado juega un papel muy importante. Pero además, luego ellos, los comerciantes, el consulado les sirve como gremio, como lugar de compartir información y negociar con la corona. Ese es el papel que luego tendrán, sobre todo en el siglo XVII, a la hora de decir, bueno, aquí en esta ciudad nosotros somos poderosos y tenemos algo que decir, tanto en cómo se regula el comercio, en cómo funciona el sistema de flotas y en otros aspectos para los cuales inicialmente el consulado no tenía que haber dicho no. Pero eso está ahí. Y los maestres son también una figura clave, porque en ese intento de controlar y de regular de la monarquía, alguien en su función, maestres de plata, alguien tiene que ser responsable durante la travesía del metal precioso que viene de América. Porque el metal pertenece al rey y a los particulares. De hecho, el rey es solamente una parte. En teoría, podríamos decir, procede del quinto real, sería el 20% de la minería, pero el otro 80% queda en manos de privados, que muchos de ellos deciden enviar ese metal precioso a Europa porque les renta más, porque pueden hacer más negocio con él, porque en América con ese metal precioso pueden comprar pocas cosas, pueden hacer pocas inversiones. En Europa, que hay una sed tremenda de metales preciosos, ese mismo metal vale más, con lo cual es lógico que haya ese trasvase. ¿Quién se hace responsable durante ese mes y medio que dura la travesía, 2 meses y hay invernada, incluso varios meses más, de ese metal precioso en un barco, en un galeón? Pues tiene que haber una persona, porque a la hora de llegar a Sevilla hay que presentar las cuentas y pagar los impuestos. Entonces es una figura clave acotado en ese contexto. Es decir, no es la figura clave del comercio con América, por supuesto, y se discute cuánto llegaron a ganar o qué beneficios tuvieron, porque aunque algunos repitieron, no son muchos, es un negocio muy arriesgado
y es un negocio duro. Cruzarte el Atlántico con los riesgos que tiene en esa época, pues no todos querrían hacerlo durante una parte prolongada de su vida. Pero es verdad que sí, tenían 2 o 3 viajes lucrativos, podían después retirarse y hacer negocios en la ciudad y entrar a formar parte de ese grupo de mercaderes o de inversores que participaban en la carrera de Indias desde la propia ciudad sin necesidad de estar cargado, sin ser cargado. Esa es la pregunta que me has hecho. Y antes de terminar mi turno de preguntas, me gustaría retomar esa idea de la casa de contratación, ¿no? Como una institución que tiene un papel para redistribuir pues, esas remesas americanas y también pagar. En un momento en el que a partir de 1621, digamos que entra en declive porque hay otros intermediarios privados que empiezan a hacer esa labor frente a un consulado que cada vez más tiene más que decir sobre el comercio y lo que sería pues toda esta carrera de Indias, ¿no? Los metales preciosos. Así como la cuestión de los donativos. ¿Hasta qué punto hay un declive de la casa de contratación frente a un consulado que va obteniendo prerrogativas que en teoría no debería tener? La Casa de Contratación es una institución de oficiales, 3 oficiales reales, los 3 jueces de la Casa de la Contratación. Tiene también un papel de justicia, de regulación, pero sobre todo administrativo, de una tesorería que es la que se encarga de recibir todos los metales preciosos de particulares y del rey, y luego, una vez hechas las cuentas, pagada la avería, devolvérselo a sus dueños, el rey y los particulares. Tiene esa función de regulación, pero es una institución que depende del Consejo de Indias y del Consejo de Hacienda en materia de órdenes de pago del metal precioso. Para todo lo demás, del Consejo de Indias. Con lo cual es una sucursal, por así decirlo, del poder de la monarquía, de las tomas de decisiones en Madrid. El consulado es el mundo real del comercio con América. Lógicamente, sus vínculos con la Casa de la Contratación son necesarios porque es el regulador. Entonces, tienes que llevarte bien con ellos. Además, dentro de la sociedad sevillana siempre hay lazos de conexión e intereses entre unos y otros que quienes han estudiado esto con más profundidad pues no lo han podido, lo reflejan con claridad, como muchas veces las personas tienen la misma... personas que en teoría tienen cargos públicos y no deberían contagiarse de hacer negocios privados, pues antes hablábamos de los bancos públicos en Sevilla. En teoría esos bancos no podían comerciar con América, pero muchas veces cuando estudiamos sus cuentas vemos que tenían negocios con mercaderes. Cuando los plazos, un banco presta los depósitos son a corto plazo, las letras son a días, a semanas vista. El comercio con América tiene un año entre que va la flota y vuelve, en el mejor de los casos. Los ritmos no son los mismos, el riesgo de quiebra es importante, por eso a los bancos se les pone ese freno. Esas conexiones entre el mundo de los negocios privados y lo que debía ser la Casa de la Contratación, que es simplemente mantenerse como árbitro, estaba en las ordenanzas, pero lógicamente luego la realidad hacía que las personas toman sus propias decisiones. El consulado es poderoso en la medida en que el comercio con América crece. Comerciantes más ricos tienen más poder de negociación entre ellos mismos y con la corona. Y la corona es consciente de que tiene capitales a los que pedir en el momento en que se le agotan los recursos. Básicamente el sistema fiscal no da más de sí. Entonces, para poner un impuesto, el rey necesita negociar con las Cortes en Castilla. Salvo las regalías, que eso es una cuestión que decide el rey, pero con las regalías llegas a un tope. No tienes un recorrido de incremento de la fiscalidad de ingresos muy alto y además
por ejemplo, en el reinado de Felipe IV prácticamente estaban casi terminadas. No había forma ya de explotar más eso. Entonces, con las Cortes hay poder de negociación en la medida en que si les cedes poder, ellas te van a dar servicios. Esos son los millones, esos es los unos por ciento, es toda una serie, los encabezamientos de alcabalas en el siglo XVI, todos esa fiscalidad que depende de la negociación entre ciudades y la corona. Pero en el siglo XVII la monarquía se encuentra con que ya ese camino de negociación con las Cortes también se ha agotado y decide ir a las fuentes directamente del dinero, que son los mercaderes, la gente que tiene dinero. Y entonces ya lo hacía en el 16, pero lo intensifica, pide dinero no en las Cortes a todas las ciudades reunidas, sino a las ciudades en concreto. Los donativos es ya una extensión de ir directamente hacia donde hay dinero y pedírselo a las personas que lo tienen. Y a las instituciones que lo manejan. El consulado puede reunir muchos capitales porque tiene entre sus miembros personas con dinero que en un momento determinado pueden ponerlo. ¿Cuál es la diferencia aquí entre el consulado y los banqueros? Bueno, los banqueros le prestan al rey dinero que ellos piden prestado a otros. No es más que lo que tienen los banqueros son buenas conexiones y saben dónde reunirlo, saben a quién acudir, pero son préstamos escalados. En el caso del consulado, cuando el rey pide al consulado, hay que buscar entre los propios miembros del consulado las redes, y eso es más limitado. Entonces, claro, acudir a los banqueros te da más flexibilidad y más capacidad de conseguir un volumen más grande. Y también quizá más margen, porque al ser más personas, pues unos se desprenden del crédito y buscan a otro que lo reemplace. Pero cuando exprimes a un grupo determinado de personas que siempre son limitadas, pues llega un momento que esas personas no pueden dar más de sí. Entonces, el consulado juega un papel importante, pero no son los banqueros de la monarquía. Lo hacen cuando los banqueros ya se han retirado. La corona recurre a ellos y les da esas concesiones a cambio de dinero, pero no va a conseguir de ellos lo mismo que conseguía cuando tenía un sistema mucho más diversificado. Pues finalizo aquí mi turno de preguntas y abro el turno de preguntas a aquellos que nos estén viendo, tanto en sala como online. Y si el organizador Mario, si tiene alguna pregunta, te cedemos la palabra. Perfecto, gracias, Alberto. En primer lugar, como belga, saludo a todos los que están online y a aquellos que están en sala. Como siempre, muchas gracias a Carlos por acercarte hasta la UAM en horario poco habitual, porque fue muy temprano, más temprano de lo normal, pero muchas gracias por acercarte y por haber participado, por estar participando, perdón, de esta iniciativa. Para nosotros, para Alberto y para mí, pero en general para todos, significa mucho. Anoté demasiadas cosas, pero voy a resumirlas en tres preguntas. Una de las ventajas de esta iniciativa es que podemos hacer comparaciones con lo que nos han comentado otros invitados al ciclo. Y dio la casualidad de que cuando vinieron los profesores, en primer lugar, como recordar Alberto, el profesor Andújar Castillo y la profesora Sansayán, también hablamos de mercaderes, de banqueros, perdón, porque ambos tenían estudios muy específicos. Entonces, en primer lugar, y en función de sus experiencias, me gustaría o nos gustaría, por favor, que nos pudieses comentar algunos, vamos a decir, consejos de tu experiencia para trabajar con documentación notarial, que es muy árida, pero que es tan útil para reconstruir redes, lazos y nexos, en función de lo que vos has podido ver en tus archivos, perdón, en tus trabajos, en los archivos y demás. Luego, en segundo lugar, también, y esto más de la curiosidad, me interesa mucho saber, hemos visto con Alberto que tenés producciones, artículos, capítulos en los que tratás temas
prácticamente siglos enteros, esto es, del siglo XV al siglo XVIII, incluso de la Baja Edad Media hasta la modernidad, que son, digamos, cronologías muy extensas, con numerosos acontecimientos dentro y que también van cambiando dinámicas. Algunas se mantienen y otras permanecen. Bueno, ¿cuáles son las dificultades de analizar procesos durante periodos tan largos? Esto es, cómo, junto con los otros historiadores con los que has escrito también, cómo o cuáles son las estrategias, tal vez, y cuáles son los elementos a los que ustedes apuntan cuando hacen análisis cuantitativos o no de tan larga duración. Y ya la última, y cierro, más pensando en el futuro, ¿cómo, sí, ya sé, gracias Alberto, cómo pensás a la inteligencia artificial en términos de la historia económica? O sea, ¿qué de la inteligencia artificial se puede utilizar en la historia cuantitativa o, en fin, en los fenómenos que vos utilizás de acá mirando hacia el futuro? Y gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Mario, por las tres preguntas. Intentaré responderlas con brevedad. Eh, los archivos notariales. Algo de esto he dicho antes. Los archivos notariales es lo que me ha permitido, al menos a mí, sustituir la falta de libros de contabilidad y la documentación privada de los hombres de negocio. Los archivos notariales, hay muchos tipos de documentos, por lo tanto, muchas posibilidades de trabajos. Tanto en la historia social como en la historia económica. O sea, yendo directamente a los números o haciendo estadísticas, porque lo bueno que tiene la documentación notarial es que es serial o sistemática, es decir, tienes cientos de letras, cientos de contratos, cientos si tienes la paciencia de ir todos los días al archivo y leerte todas las páginas. Claro, si te desanimas el primer día porque no entiendes la letra, que ese es el otro gran problema de los archivos notariales, que son terriblemente duros en ese sentido, pues no tienes más que uno y entonces no sirve para nada. Así como ejemplo sí, pero como ejemplo documental, pero no puedes hacer ningún estudio realmente interesante. Entonces, requieren mucho esfuerzo en el caso de Madrid, además, como han digitalizado, no han digitalizado, como han microfilmado, se vuelve la tarea incluso más complicada, pero son archivos en los que hay que tener paciencia. Pero son muy ricos en el sentido de te ofrecen información que en otros, como por ejemplo Simancas Indias, Histórica Nacional, es otra perspectiva. No es la corona, es el mundo privado. Entonces, desde ese punto de vista a mí me resultan muy, muy útiles. Además, tienen otra ventaja, al menos a mí me ha ayudado, que es en el mundo de la documentación que se conserva a nivel de la monarquía, toda la documentación tiene este problema. Siempre hay un autor de esa documentación y tiene sus intereses cuando la redacta. Pero en el mundo notarial no se busca tanto la opinión como el hecho. Entonces son más fácticos en ese sentido. Entonces, no es que te puedas creer todo lo que te dice el documento, pero sí que te planteas, si alguien ha ido a un notario, se ha gastado un dinero, si está haciendo este tipo de transacciones, si otros dependen de estas transacciones para hacer negocios, si esto es judicializable, porque esa es la razón del notario también, la fiabilidad de determinadas afirmaciones o datos que estés ahí recogiendo, contrastada con la fiabilidad de una carta, de una consulta, de una opinión de un ministro, son distintas. Y eso a veces te da realidades contrastables. Es decir, que yo he visto discusiones en el Consejo de Hacienda sobre hay tanto dinero, no lo hay, o esto es muy complicado, no lo es, o tal, y luego ves el mundo real y te das cuenta de que no es como te lo están contando. ¿Por qué? Porque los ministros en el Consejo de Hacienda están hablando para el rey y están defendiendo su puesto, además de tratar de cuestiones importantes. Mientras que una persona que hace un contrato anónimo, porque es anónima, no está tratando de engañar ni contar a nadie nada.
se podrían contar muchas más cosas. La segunda pregunta, trabajos a largo plazo. Es verdad, en este seminario hoy hemos hablado de cosas muy concretas, muy específicas, de trabajos más vinculados, mis trabajos más vinculados con la investigación histórica, donde mi periodo de especialidad, siglo XVI y XVII, digamos, han sido esos trabajos. Pero es verdad, yo también he investigado desde un punto de vista más económico en el largo plazo. Esos trabajos de largo plazo son necesarios porque cuando analizamos en economía instituciones no podemos ver solo lo que pasa un año, necesitamos verlo a largo plazo. Es la única forma de ver la perspectiva, la utilidad de esa institución. Y por institución económica me refiero no solamente a instituciones formales. Por ejemplo, antes hablamos de la Factoría General, dura unos años, dura la vida de Bartolomé Spinola y bueno, luego Andrea Picchinotti posteriormente, pero está vinculada a personas. Pero la Factoría General en sí es una institución formal, creada, tiene unas reglas. ¿Fue eficaz para la monarquía? No lo fue. ¿Cómo podemos medirlo? Pero también hay instituciones informales, es decir, lo que hace que la gente tome decisiones económicas en el día a día que depende de su forma de pensar. Esas son las informales. Y esas informales, que muchas veces no están ni escritas en leyes, son tan importantes en economía como las formales, porque en realidad la ley que te dice que no fumes es una ley, pero si nadie la cumple, la ley no sirve para nada. Pero si nadie fuma, te preguntas ¿por qué nadie fuma? Porque hay algo que la gente tiene en su cabeza, la cultura, sus costumbres, tradiciones, que determinan su comportamiento económico. Y eso solo se puede ver, analizar su efecto en el largo plazo. Por eso, esos trabajos de largo plazo cogiendo distintas épocas. Yo siempre explico esto, tengo que explicar esto cuando hablo con historiadores como yo, menos familiarizados o acostumbrados a este tipo de trabajos, porque y me lo he encontrado a lo largo de mi carrera como una crítica. ¿Qué se puede decir de algo cuando se habla de tanto tiempo? Es como decir, tienes que ir al archivo. Yo recuerdo en un seminario hace unos años que una persona me criticó durante media hora. Fue una crítica terrible, una de las más terribles a las que yo he asistido personalmente, acusándome de que yo había trabajado sobre los baldíos, trabajos moderna, pero me planteaba cuál es el efecto económico de los baldíos en la economía castellana, por el hecho de que se vendían o no se vendían, o ese proceso, ese cambio institucional en el fondo, de la propiedad de la tierra. Y me acusaba de que en ese artículo pues yo no había ido al archivo, es verdad, yo había utilizado fuentes bibliográficas. Yo para ese trabajo no fui al archivo a buscar cada uno de los baldíos. Pero lo que me interesaba era una pregunta económica general y para eso necesitaba verlo desde el punto de vista general. Y siempre recurro a este ejemplo. Cuando tienes un mapa, en el mapa no aparecen todas las ventanas, ni las puertas, ni se ve a todo el mundo en el mapa. Cuando utilizamos Google, pues el Google Maps, pues mi casa está ahí, yo sé que está ahí, pero no la veo. Pero Google Maps es útil, me lleva a donde yo quiero. Y estos trabajos de larga perspectiva me permiten ver las cosas desde el punto de vista de dron, a vista de pájaro. Y lógicamente no puedo entrar en detalles, pero es que no los necesito. Es la diferencia entre tratar de ver el bosque o ver los árboles. Pues son dos formas de investigar y de explicar las cosas. Y las dos son reales. Y las dos son importantes. Si explicas los árboles, puede que haya demasiados árboles y al final no sabes para qué ese árbol está ahí o para qué es importante.
Y si explicas el bosque sin los árboles, tampoco, porque el bosque a lo mejor no existe, te lo estás inventando tú. Entonces, la combinación de las dos es tremendamente importante. Además, las grandes preguntas que nos llevan luego a los detalles proceden de las perspectivas en el largo plazo, las perspectivas grandes. Es decir, lo que le interesa a la gente muchas veces proceden de esa influencia. Muchas veces decimos, ¿para qué servimos los historiadores? ¿Para explicar el presente? Pues claro, mirando al pasado, necesitamos la perspectiva. Y la tercera y más difícil pregunta que me has hecho es la inteligencia artificial. Y sobre esto no tengo una respuesta, porque en realidad creo que la respuesta es que nadie sabe para qué va a servir la inteligencia artificial. Ni en historia económica, ni en historia, ni en prácticamente nada. Porque se está desarrollando ahora. Lo que vemos es algunas aplicaciones. Esto yo muchas veces lo explico, me lo explico a mí mismo, como cuando entramos en una aplicación, una app, y nos pide y nos dice ¿consiente? Y decimos sí, porque queremos utilizarla, sin pensar qué consecuencias tiene. Y la inteligencia artificial estamos en esa fase, estamos aceptándola porque nos fascina lo que nos están vendiendo sin saber realmente qué hay detrás. Entonces, lo que sí, para mí, tiene una ventaja, que es que por ejemplo, muchas ventajas pequeñas que sí estamos utilizando. Por ejemplo, nos ayuda a buscar información, nos ayuda quizá a procesarla, a resolver ciertos problemas. Es como Google, pero muchísimo mejor, porque va más directamente a los problemas, busca más, tiene más capacidad. O sea, en ese sentido es muy útil, muy práctico. Es imposible no usarlo. Pero tiene otro problema, que es que nos hace perezosos. Si lo utilizamos para escribir, para corregir, dejamos de aprender a escribir y a corregir. Y entonces perdemos la capacidad de pensar y de ser nosotros mismos. Entonces, no lo sé. Es un reto que daría para un seminario entero. Sí, quisiera, frente a las preguntas más lo que ha hecho Mario, una cuestión más específica por las lecturas de tus estudios y conversaciones que hace muchos años hemos tenido. Hay una cuestión que me llamó la atención. En las dinámicas de los grandes asentistas medios, de tiempo de Felipe II hay una enorme cantidad de castellanos dentro de ellos, vinculados muchas veces con el comercio de Sacadelano desde Burgos, Segovia, eso lo leen al campo. Figura icónica de Simón Ruiz, que tampoco, si no recuerdo mal, no hace asientos con el rey, pero está siempre al final en ese entorno, es un engranaje, un puente entre asentistas y luego el suelo, es decir, digamos, el sustrato donde al final emergen los negocios, los bancos públicos de Medina, etc. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en el libro publicado en la Junta de Castilla y León o en el Banco de España, veríamos que esos grandes asentistas de origen castellano desaparecen. Prácticamente están anulados del tiempo de Felipe III, si todavía hay alguno, pero luego ya vemos con Felipe IV prácticamente nada. Y avanzando ya, en cambio, hacia Carlos II, sobre todo con aquel libro de Carlos Sanz, los datos de Carlos II, sí que volvemos a ver alguno que empieza a emerger, y en cambio en el 18 ya sí vemos que hay un sustrato, de nuevo, entre comillas, de navarros, castellanos, vascos, algún andaluz, evidentemente muchísimos negocios con genueses, con portugueses, holandeses, ingleses, franceses, pero vuelven a emerger. Es decir, vemos que hay un impasse, posiblemente, de unos 70, 80 años, en los cuales prácticamente quedan aguados, pero vuelven otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en el reinado de Felipe IV para que se evaporen? O al menos la imagen que desde arriba, ¿no? Es decir, de los grandes negocios del Consejo de Hacienda con estos asentistas, prácticamente se pierde la pista. ¿Qué ha pasado? ¿Han perdido capital? ¿Han perdido redes? ¿Confianza? La primera respuesta que yo daría es que es un efecto de la falta de estudios, de investigación. Eso es lo que nos da la sensación de que no están. Habría que estudiarlos, porque el problema es que tampoco es que se hayan estudiado tanto los del 16, pero sí Simón Ruiz es un ejemplo, pero es que hay un archivo
detrás, lógicamente, porque si comparamos a Simón Ruiz con el resto de los banqueros, es una figura no tan destacada. De hecho, él es más comisionista que banquero, es decir, trabaja para los de Flandes, es el corresponsal. Pero el banquero de prestar dinero, de utilizar su red para suministrar dinero al rey, no lo es tanto. Entonces, yo creo que es un problema de investigación. Si hubiera gente trabajando sobre hombres de negocios en el siglo XVII, descubriríamos más castellanos de los que hoy se nos ocurren o aparecen en la historiografía. Porque las tendencias de la historiografía permanecen en el tiempo. Es decir, lo hablamos antes con la palabra bancarrota. Alguien puso la palabra bancarrota ahí y sea o no, hoy lo utiliza todo el mundo. Entonces, cambiar esas dinámicas es muy difícil y lleva mucho tiempo. Entonces, hay una parte que efectivamente corresponde, yo creo que a falta de estudios. Pero te doy la razón en el sentido de que el siglo XVII también hay motivos para que, dicho de una forma breve, si eres hombre, si te dedicas a los negocios, el siglo XVII es un momento muy complicado, porque la moneda de vellón causa un destrozo en el comercio increíble, increíble. No se puede mantener una economía sin una moneda fiable y la moneda en Castilla dejó de ser fiable durante casi 80 años. Eso es un lastre, aparte de luego todo el interés confiscatorio de la Real Hacienda a la hora de conseguir recursos para mantener el sistema. Esa transformación que, como decía antes, se podía ganar y se ganó muchísimo dinero. O sea, yo no estoy a favor de pintar el contexto económico totalmente negativo, porque no lo fue. Hay ricos, con lo cual quiere decir que hay posibilidades. Y la monarquía no era uno de los lugares más pobres de Europa. Al contrario, en términos de riqueza, aquí en Castilla había muchísima riqueza. Pero para hacer negocios con la corona quizá no era el mejor momento. Y esto también enlaza en el sentido de ¿qué consideramos castellanos? Porque algunos de los descendientes de los banqueros genoveses ya han nacido en Castilla, tienen apellidos genoveses y los seguimos englobando en el mundo de los genoveses, pero han nacido aquí y sus contactos están aquí. En Carlos II, muchos de ellos pues posiblemente fueran tan castellanos como otros que se apellidasen Ruiz o Maluenda o... ¿Qué les diferenciaba? Nada. Sí, su background de su familia, sus tradiciones, que lógicamente pesan, pero ¿con quién se identificaban ellos? Con Génova, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, también son castellanos. Entonces, esa banca que toma el relevo, lo mismo se puede decir de los portugueses. Gran parte de esta estratificación de grupos, nosotros, los historiadores, lo hemos tomado de los propios contemporáneos cuando tomamos al pie de la letra la documentación. Son ellos los que establecen esas categorías. Y a veces nos contagian a nosotros de decir los genoveses están en contra de los portugueses y los portugueses en contra de los genoveses y ponemos una barrera, una distinción entre ellos o de los castellanos. Los castellanos no quieren que un extranjero tenga banco público en Castilla y ponen una barrera, pero luego vemos que en los bancos públicos, aunque el titular no sea es un castellano, pero los capitales son genoveses, entonces está todo entremezclado. Entonces es difícil establecer una diferenciación clara entre unos grupos y otros, porque además en un momento de contexto difícil de económico, esas interrelaciones te hacen sobrevivir. Es decir, tú no puedes ponerle cuanto más exclusivo seas, más posibilidades hay de quebrar y de no encontrar ayuda. Los mercados financieros y los mercados de negocios, cuando llega una flota no llega, hay que esperar porque ha invernado o se han perdido unos barcos.
Bueno, el negocio no acaba ahí. Lo que tengo es que mantenerme a flote hasta que yo pueda volver a cargar, a ganar dinero. ¿Quién me va a ayudar? Esas son las redes, es las que te suministran crédito. ¿Cómo vas a hacer distinciones entre, no, yo con los portugueses no negocio, no, yo con los genoveses, no, yo, ¿con quién negocias entonces? Entonces están muy entrelazados. Y, pero hace falta investigación para entenderlo bien. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que hay una pregunta en el chat y con eso cerraríamos. De Rubén Reina. ¿Qué opinión tiene en un sentido financiero sobre los compradores de oro y plata en el siglo XVII, parecida a la que ha expresado sobre el papel financiero del consulado? Los compradores de oro y plata en la historiografía se les considera como los que suceden a los bancos públicos, ¿no? Los bancos públicos desaparecen, el último es el de Agustín Spínola, un Agustín Spínola distinto de los otros que he hablado, que está Castellanos de Espinosa, pero hay otro en 1605 que dura poco, pero que es un modelo además del Banco de Ámsterdam, que se considera un modelo de la banca central en Europa. Pues cuando se habla de los bancos, queremos ser como en Sevilla, que tienen bancos, pues están poniendo esos bancos como modelo, ¿no?, de la banca holandesa. Bueno, cuando esos bancos desaparecen y ya no se conceden licencias a bancos públicos, los compradores de oro y plata que antes han trabajado durante el siglo XVI con los bancos públicos, porque gran parte del respaldo de la acuñación de la moneda cuando llegan las flotas la hacen los compradores de oro y plata, son los que se encargan de comprar el metal precioso, llevarlo a la ceca, acuñar las monedas y reintegrarlo a sus dueños. Y esas operaciones las hacen dentro de los bancos, bajo el soporte de los bancos públicos. Resulta que en el siglo XVII los compradores de oro y plata adquieren el protagonismo y son ellos los que van a hacer esa labor más la que hacían los bancos públicos, que es prestar dinero a la población y servir de intermediarios financieros a nivel local. No se han estudiado. Yo hice un trabajo de Valdés, pero un artículo. En realidad hace falta un estudio en profundidad de esas figuras que ponga de manifiesto, porque Valdés, de hecho, incluso llega a prestar dinero a Felipe IV. Se convierte en prestamista de la corona, lo cual, enlazando con la pregunta anterior, ahí tenemos a un castellano que adquiere el protagonismo del banquero del rey, que claro que no es un Octavio Centurión, ya no es un Bartolomé Spínola, pero está suministrando a la corona en los años 50, porque su negocio, estar en Sevilla, le permite acceder a una plata que es la que la corona le demanda, ¿no? Entonces, es una figura que creo que es muy interesante, que tiene que ver también con lo que hablábamos al principio del fraude, porque el siglo XVII, sobre todo la carrera de Indias, el fraude se extiende, el deterioro institucional, al menos en el aspecto, sin entrar en el aspecto político, en el aspecto económico, es creciente en el momento en que la monarquía no mantiene su criterio durante mucho tiempo. Entonces la gente deja un momento de creer en esas instituciones, en el momento en que las cosas cambian con facilidad y sin saber muy bien por qué, pues dejas de creer en una serie de normas que en teoría deberían ser inmutables y permanentes para todos. Cada uno se busca la vida, ese es el fraude. Entonces se hacen negocios de otra manera, y en ese mundo caótico del fraude están los compradores de oro y plata. Entonces, totalmente de acuerdo en que es una figura muy, muy a tener en cuenta. Pues muchas gracias a todos los que han preguntado. Finalizamos, por tanto, la sesión, de nuevo agradeciendo a Carlos Álvarez Nogal por esta magnífica sesión matutina. Y bueno, únicamente pues informamos que el viernes que viene tendremos de nuevo otra sesión y contaremos con la presencia del profesor Bernardo José García García.
que nos acompañará también en la autónoma. Muchas gracias a todos los que se han conectado y sobre todo al profesor. Nada, muchas gracias a vosotros.